Cuando Dostoyevsky escribió El idiota, no creó un personaje, creó una paradoja con piernas. El príncipe Mishkin, el protagonista de esta obra, es un hombre profundamente bueno, casi santo en su pureza y compasión. Pero aquí está el problema. En el mundo caótico y despiadado que lo rodea, su bondad no es vista como una virtud, sino como una debilidad. Mishkin es llamado idiota, no porque sea tonto, sino porque su bondad parece completamente fuera de lugar en una sociedad que celebra la astucia, el egoísmo y el poder. Y Dostoyevsky, con su aguda comprensión de la naturaleza humana, utiliza a Mishkin para plantearnos una pregunta incómoda. ¿Es posible ser genuinamente bueno en un mundo que parece diseñado para pisotear a los vulnerables? Desde el principio, el idiota nos introduce a Mishkin como alguien diferente. Regresa a Rusia después de pasar años en Suiza siendo tratado por epilepsia, una enfermedad que, en la época, era vista con un estigma casi moral. A pesar de su fragilidad física y emocional, Mishkin irradia una bondad que desconcierta a todos los que lo rodean. No actúa por interés propio, no manipula ni trama, simplemente es. Y esto, curiosamente, lo convierte en una amenaza. Porque en un mundo donde casi todos tienen agendas ocultas, alguien que actúa con sinceridad absoluta no solo es incomprendido, sino temido. Pero, ¿por qué la bondad de Mishkin se percibe como una vulnerabilidad? Dostoyevsky parece sugerir que nuestra sociedad, entonces y ahora, no está preparada para lidiar con personas como él. La bondad verdadera, la que no espera nada a cambio, nos confronta con nuestras propias fallas. Nos recuerda que podríamos ser mejores, pero que, a menudo, elegimos no serlo. En un sentido extraño, es más fácil rechazar o ridiculizar a alguien como Mishkin que aceptar la posibilidad de que su forma de vida revele algo incómodo sobre la nuestra. Un ejemplo de esto en la vida cotidiana podría ser cuando alguien nos muestra una amabilidad desinteresada, como un extraño que paga nuestro café en la fila sin motivo aparente. En lugar de aceptar el gesto con gratitud, nuestra primera reacción suele ser sospecha. ¿Qué quiere esta persona? ¿Cuál es su agenda? Hemos sido condicionados a ver incluso la bondad como una transacción disfrazada, y esto, como nos muestra Dostoyevsky, no es solo un reflejo de nuestra época, sino una característica persistente de la condición humana. A lo largo de la novela, Mishkin se convierte en un catalizador para las emociones y conflictos de quienes lo rodean. Algunos personajes lo admiran, otros lo desprecian, pero casi nadie permanece indiferente ante él. Es como si su bondad fuera un espejo que revela las sombras ocultas en cada uno. Para Dostoyevsky, esta es la tragedia de la bondad en un mundo caótico. No solo es incomprendida, sino que también puede ser destructiva, tanto para quien la encarna como para quienes la encuentran. A medida que nos adentramos en la historia de El idiota, nos damos cuenta de que Mishkin no solo representa la bondad, sino también la fragilidad que conlleva ser genuinamente bueno. Su forma de ser lo pone en constante peligro, no porque sea incapaz de defenderse, sino porque el mundo que lo rodea no sabe cómo interactuar con alguien que no juega según las reglas habituales. Dostoyevsky parece susurrarnos al oído: la bondad no te protegerá, de hecho, podría ser tu perdición. Un ejemplo clave de esto en la novela es la relación de Mishkin con Nastasia Filipovna. Ella es un personaje complicado, atormentado por su pasado y llena de autodesprecio. Mishkin ve en ella algo que nadie más ve: su humanidad. Él no se deja intimidar por su reputación ni por sus comportamientos autodestructivos. Al contrario, intenta rescatarla no de sus circunstancias, sino de la forma en que se ve a sí misma. Y aunque su intención es noble, el resultado es devastador. Nastasia, incapaz de aceptar su bondad, oscila entre la admiración y el rechazo hacia él, lo que finalmente la empuja aún más hacia la tragedia. Aquí Dostoyevsky nos plantea una cuestión inquietante. ¿Puede la bondad, en su forma más pura, ser contraproducente? Mishkin, al intentar salvar a Nastasia, no solo fracasa, sino que también se expone a un sufrimiento profundo. Esto no significa que su bondad sea inútil, pero sí nos obliga a confrontar la idea de que, en un mundo caótico, ser bueno puede tener un costo muy alto. Como si la vulnerabilidad que acompaña a la bondad fuera una invitación para que el caos golpee con más fuerza. Esto nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas. Piensa en un momento en el que intentaste ayudar a alguien, pero tu buena intención fue malinterpretada o incluso rechazada. Quizás te sentiste herido, frustrado, tal vez incluso arrepentido de haberlo intentado. Es una experiencia que, aunque dolorosa, nos conecta directamente con lo que Mishkin vive,
La bondad no garantiza resultados positivos, y esta incertidumbre puede hacernos dudar de si vale la pena ser vulnerables en un mundo tan impredecible. Dostoyevsky no nos da una respuesta sencilla a esta paradoja. A través de Mishkin, muestra que la bondad no es una fórmula mágica para resolver los problemas del mundo. Al contrario, a menudo complica las cosas, pero también sugiere que esta complicación, esta incomodidad, es precisamente lo que hace que la bondad sea tan valiosa. En un mundo donde todos buscan protegerse, donde la desconfianza y el egoísmo son la norma, alguien que elige ser vulnerable a través de la bondad desafía el sistema. Mishkin no es perfecto, pero su humanidad, con todas sus debilidades y fracasos, es un recordatorio de que, incluso en un mundo caótico, la bondad tiene un poder que trasciende las consecuencias inmediatas. Otro momento que ejemplifica esta tensión entre bondad y vulnerabilidad es cuando Mishkin trata de mediar en los conflictos entre otros personajes. En lugar de tomar partido o manipular la situación a su favor, se acerca a cada persona con una honestidad desarmante. Pero esta honestidad, lejos de resolver los conflictos, a menudo los intensifica. Los personajes a su alrededor no saben cómo manejar a alguien que no sigue las reglas del egoísmo y la estrategia. Y en este caos, Mishkin queda atrapado, sufriendo por su incapacidad de cambiar un sistema que parece diseñado para resistirse a la bondad. Lo que hace a El idiota una obra tan fascinante es cómo Dostoyevsky utiliza al príncipe Mishkin para explorar no solo la bondad, sino también cómo ésta revela las fallas y debilidades de quienes lo rodean. En un mundo caótico y lleno de personajes con motivaciones ocultas, la pureza de Mishkin actúa como un espejo. Nadie puede interactuar con él sin que sus propias contradicciones queden expuestas. Y esto, más que su bondad en sí misma, es lo que lo convierte en un idiota a los ojos de los demás. Un ejemplo claro de esto es la relación de Mishkin con Rogojin, quien representa una especie de opuesto oscuro. Rogojin es apasionado, violento y completamente obsesionado con Nastasia Filipovna, mientras que Mishkin la ama desde un lugar de compasión y sacrificio. Rogojin la desea con una intensidad que roza lo destructivo. En su interacción con Mishkin, Rogojin no puede evitar sentirse desarmado por su bondad, pero esta desarmadura no lo convierte en mejor persona. Al contrario, intensifica su lucha interna. Mishkin, sin quererlo, pone al descubierto las contradicciones y las pasiones más oscuras de Rogojin, como si su mera presencia forzara a los demás a enfrentar sus propias sombras. Aquí Dostoyevsky plantea una verdad inquietante. La bondad no siempre inspira lo mejor en las personas, a veces simplemente las incomoda. En lugar de responder con gratitud o admiración, muchas personas reaccionan con hostilidad o desprecio hacia quienes encarnan una bondad desinteresada. Es como si la pureza de Mishkin expusiera la falta de integridad de los demás, y esa confrontación les resultara intolerable. En la vida moderna, esta dinámica sigue siendo relevante. Piensa en un entorno competitivo, como el trabajo o incluso las redes sociales. Alguien que actúa con sinceridad y sin agenda puede ser visto con sospecha. ¿Qué quiere realmente? ¿Por qué no está jugando el mismo juego que todos los demás? Es una reacción instintiva, casi como si la vulnerabilidad de la bondad representara una amenaza para las reglas implícitas del sistema. Y al igual que en El idiota, esa bondad puede convertirse en un punto de conflicto en lugar de una solución. Mishkin, sin embargo, no se desanima. Aunque su bondad lo lleva a sufrir y lo convierte en un blanco fácil para la manipulación y el desprecio, sigue siendo fiel a sí mismo. Y aquí Dostoyevsky nos ofrece una visión que, aunque trágica, también es profundamente esperanzadora. La bondad de Mishkin no tiene éxito en cambiar a todos a su alrededor, pero tampoco se corrompe. En un mundo que constantemente intenta moldearnos, despojarnos de nuestra vulnerabilidad y empujarnos hacia el cinismo, la resistencia de Mishkin es un acto de valentía silenciosa. La bondad, como la muestra Dostoyevsky, no es un camino hacia el éxito ni una herramienta para lograr resultados inmediatos. Es un valor en sí mismo, algo que tiene significado incluso cuando parece inútil o contraproducente. Mishkin no busca cambiar el mundo, simplemente se niega a dejar que el mundo lo cambie a él. En esto, su idiotez se convierte en su fortaleza más grande. Puede parecer débil, pero su capacidad para mantenerse fiel a su bondad, incluso cuando todo parece en su contra, es una forma de poder que pocas personas entienden. Una de las mayores paradojas de El idiota es cómo Mishkin, siendo tan compasivo y desinteresado, parece generar más caos que armonía. En lugar de resolver conflictos, su presencia tiende a intensificarlos. Esto no es porque sea ineficaz, sino porque su bondad expone las contradicciones y tensiones que los demás intentan ignorar.
Mishkin no encaja en los juegos de poder y manipulación que dominan su entorno, y esa diferencia, lejos de ser celebrada, se convierte en un punto de fricción. Un ejemplo particularmente potente es cómo los personajes reaccionan ante la sinceridad de Mishkin. En un mundo donde casi todos tienen motivos ocultos, la franqueza de Mishkin desconcierta. Cuando intenta ayudar, no lo hace para ganar algo, y eso descoloca a quienes están acostumbrados a medir cada interacción en términos de beneficios y pérdidas. Pero esta sinceridad no siempre es bien recibida. En algunos casos, incluso parece ofender, como si su autenticidad expusiera la superficialidad de quienes lo rodean. Dostoyevsky parece decirnos que la bondad no es neutral. Tiene un impacto, y ese impacto no siempre es positivo en un entorno corrupto. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Imagina a alguien en una reunión de trabajo que propone una idea honesta pero impopular, una solución que podría funcionar pero que desafía los intereses establecidos del grupo. Esa persona no está buscando atención ni beneficios personales, solo quiere hacer lo correcto. ¿Qué pasa entonces? A menudo, en lugar de ser valorada, esa persona se convierte en el blanco de críticas o, peor aún, es marginada por desafiar el statu quo. Esto refleja lo que ocurre con Mishkin. Su bondad no encaja en un sistema diseñado para la competencia y el egoísmo, y su presencia revela las grietas en ese sistema. Dostoyevsky no presenta a Mishkin como un mártir, ni como un héroe tradicional. Es alguien profundamente humano, con sus propias limitaciones y debilidades. Por ejemplo, su compasión hacia Nastasia Filipovna, aunque noble, también lo hace incapaz de trazar límites claros. Él quiere salvarla, pero en el proceso se pierde a sí mismo. Esta falta de límites, que a menudo acompaña a una bondad extrema, es algo que Dostoyevsky explora con una sinceridad casi dolorosa. La bondad, en su forma más pura, no siempre sabe cuándo detenerse, y eso puede llevar a la autodestrucción. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos intentado ayudar a alguien solo para descubrir que nuestro esfuerzo nos desgasta más de lo que beneficia a la otra persona? ¿Cuántas veces hemos confundido compasión con sacrificio absoluto? Mishkin nos muestra que la bondad, aunque poderosa, también necesita equilibrio. Sin límites, puede convertirse en un peso que llevamos solos, mientras los demás continúan con sus propias agendas. En este sentido, Dostoyevsky no condena la bondad, pero sí la presenta como algo que requiere sabiduría. Mishkin no fracasa porque sea bueno, sino porque su bondad no está adaptada a la complejidad del mundo que lo rodea. En un sistema tan caótico como el que Dostoyevsky describe, y seamos honestos, como el mundo moderno, la bondad necesita ser tan astuta como sincera. Esto no significa que debamos dejar de ser buenos, sino que debemos entender cómo ser buenos de manera efectiva. Mishkin es, en última instancia, una figura trágica, no porque sea ingenuo, sino porque su bondad lo coloca en una posición vulnerable. Pero esta vulnerabilidad también es lo que lo hace tan humano. A través de él, Dostoyevsky nos muestra que la bondad, incluso cuando fracasa, tiene un valor intrínseco. No se trata solo de los resultados, sino de lo que significa vivir con un corazón abierto en un mundo que nos empuja constantemente a cerrarlo. La vulnerabilidad de Mishkin, esa que surge de su bondad inquebrantable, es quizás su característica más desconcertante. En un mundo donde el poder y la fortaleza son celebrados como las mayores virtudes, él elige un camino completamente opuesto. No intenta imponerse sobre los demás, no manipula ni busca controlarlos. En cambio, se abre al sufrimiento, tanto el suyo como el de los demás. Y es precisamente esta apertura lo que lo convierte en un idiota, a los ojos de quienes lo rodean. Un momento clave en la novela que ilustra esta vulnerabilidad es la forma en que Mishkin se relaciona con los conflictos amorosos que lo rodean. Tanto Nastasia Filipovna como Aglaya Yefanchina representan decisiones que podrían moldear su destino, pero Mishkin, en lugar de actuar con cálculo o estrategia, sigue los dictados de su compasión. Quiere salvar a Nastasia, pero no por un deseo romántico convencional, sino porque ve en ella un sufrimiento que no puede ignorar. Quiere estar cerca de Aglaya, pero no porque busque poder o estatus, sino porque reconoce su humanidad, incluso en sus momentos más confusos. Esta capacidad de Mishkin para priorizar el sufrimiento de los demás sobre sus propios deseos plantea una pregunta fundamental. ¿Es posible ser completamente bueno sin convertirse en un sacrificio humano? Dostoyevsky parece sugerir que la bondad absoluta conlleva un grado inevitable de autodestrucción. El mundo no está hecho para las personas como Mishkin, y su incapacidad para protegerse es tanto su mayor virtud como su mayor tragedia.
En la vida cotidiana, esta paradoja se manifiesta en pequeñas pero significativas decisiones. Imagina a alguien que constantemente se ofrece a ayudar a sus compañeros de trabajo, incluso cuando está abrumado por sus propias tareas. Al principio, esa bondad puede ser valorada, pero con el tiempo puede ser explotada. Las personas buenas a menudo se encuentran en situaciones donde su disposición a ayudar se convierte en una carga, porque el mundo, como señala Dostoyevsky, rara vez sabe cómo tratar a quienes no buscan sacar ventaja. El conflicto de Mishkin no es solo con el mundo exterior, sino también consigo mismo. Su deseo de hacer el bien lo lleva a situaciones donde pierde el control sobre su propio destino. Esto es especialmente evidente en su relación con Nastasia, donde su compasión lo arrastra a un torbellino de drama y sufrimiento que él nunca buscó, pero del que tampoco puede escapar. Dostoyevsky no lo muestra como un héroe que resuelve problemas, sino como alguien que absorbe el caos de los demás, cargando con su dolor sin encontrar una salida para el suyo. Pero aquí es donde radica el poder de El Idiota. Mishkin no se presenta como una solución, sino como un desafío. Su vulnerabilidad nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre la bondad. ¿Cuántas veces evitamos ser vulnerables porque tememos parecer débiles? ¿Cuántas veces optamos por el cinismo porque nos parece más seguro que la compasión? Dostoyevsky nos recuerda que la bondad no es cómoda ni fácil. Es un acto de valentía, pero también de riesgo, porque abre la puerta a ser herido. La tragedia de Mishkin no es que su bondad sea inútil, sino que el mundo no está preparado para recibirla. Y sin embargo, su existencia tiene un impacto, incluso si no es el que él espera. La presencia de alguien como Mishkin, aunque no cambie a todos a su alrededor, al menos planta una semilla. Nos obliga a preguntarnos si realmente estamos satisfechos con las reglas del mundo tal como son, o si podríamos aspirar a algo más humano, más compasivo, más auténtico. La vulnerabilidad de Mishkin no es simplemente un rasgo de carácter, es una declaración filosófica. En un mundo donde la fortaleza se mide por la capacidad de dominar y manipular, Mishkin ofrece una alternativa profundamente subversiva. La fuerza de ser abierto, de no ocultarse tras máscaras de cinismo o dureza. Pero Dostoyevsky no nos presenta esta alternativa como una utopía. Al contrario, nos muestra lo dolorosa y complicada que puede ser. Hacia el final de la novela, el destino de Mishkin es un recordatorio brutal de lo que sucede cuando una bondad pura y desprotegida se encuentra con un mundo caótico. No solo fracasa en salvar a Nastasia Filipovna, sino que también pierde su propia estabilidad emocional. Es como si su vulnerabilidad, aunque hermosa en su intención, fuera incapaz de sostener el peso de las complejidades humanas. Y aquí Dostoyevsky no está siendo cínico, sino realista. La bondad puede ser un ideal noble, pero en su forma más pura, no está diseñada para soportar las contradicciones y brutalidades del mundo. En nuestra vida moderna, esta tensión entre bondad y vulnerabilidad sigue siendo palpable. Imagina a alguien que siempre elige confiar en los demás, incluso después de haber sido traicionado. A menudo, esta persona será vista como ingenua o débil, un idiota en el sentido que Dostoyevsky plantea. ¿Pero realmente lo es? ¿O es posible que esta aparente ingenuidad sea, en realidad, un acto de resistencia contra un sistema que premia la desconfianza y el egoísmo? El final de El Idiota puede parecer desolador, pero también está lleno de significado. Mishkin no triunfa en el sentido convencional. No salva a Nastasia, no encuentra el amor, ni logra influir en los demás de la manera que desearía. Sin embargo, su existencia deja una huella imborrable. Su bondad, aunque incomprendida, cambia a quienes lo rodean, incluso si esos cambios no son inmediatos ni visibles. Dostoyevsky parece sugerir que la bondad no siempre produce resultados tangibles, pero eso no la hace menos valiosa. En nuestra época, donde la efectividad y los resultados son considerados la medida última de todo, esta idea puede ser difícil de aceptar. Estamos acostumbrados a buscar recompensas inmediatas por nuestras acciones, a medir el éxito de nuestras decisiones por los beneficios que nos aportan. Pero Mishkin nos invita a reconsiderar esta mentalidad. Nos recuerda que hay valores que no se pueden medir en términos de éxito o fracaso, porque su importancia radica no en lo que logran, sino en lo que representan. La bondad de Mishkin no es un medio para un fin, es un fin en sí mismo. Y aunque esto lo hace vulnerable, también lo hace inquebrantable en un sentido más profundo. A lo largo de la novela, su bondad es puesta a prueba una y otra vez, y aunque el mundo lo golpea, nunca lo corrompe. En esto, Dostoyevsky encuentra una especie de redención. La bondad puede no salvar el mundo, pero tampoco necesita hacerlo para tener valor. El legado de Mishkin, tanto dentro de la novela como en nuestra interpretación de ella,
es un recordatorio de que la bondad y la vulnerabilidad no son debilidades, sino una forma de fuerza que desafía las normas del mundo. Al mostrarnos a alguien que elige ser bueno incluso cuando todo parece estar en su contra, Dostoyevski nos inspira a considerar cómo podríamos incorporar un poco más de esa apertura en nuestras propias vidas, incluso si eso significa correr riesgos. El príncipe Mishkin, a lo largo de El idiota, se convierte en un símbolo de algo que, aunque parece frágil, posee una fortaleza inquebrantable, la capacidad de ser vulnerable y aún así mantener la bondad. Dostoyevski no nos engaña con finales felices ni soluciones fáciles. Sabe que un mundo caótico rara vez recompensa la pureza de corazón. Pero lo que hace que Mishkin sea inolvidable no es que triunfe, sino que persista. En su bondad, a pesar de sus fallos y fracasos, hay algo profundamente humano, algo que trasciende el resultado de sus acciones. Este mensaje es especialmente relevante en nuestra vida moderna, donde el pragmatismo parece ser la norma y el idealismo se descarta como algo ingenuo. Mishkin nos recuerda que la bondad no es valiosa porque sea práctica o eficiente, sino porque desafía las reglas implícitas de un mundo que prioriza el interés propio. Y aunque esto puede parecer poco consolador, Dostoyevski nos muestra que incluso una bondad que no funciona tiene un impacto que no podemos ignorar. En muchos sentidos, Mishkin representa lo que todos quisiéramos ser en nuestro mejor momento. Alguien que ve lo bueno en los demás, incluso cuando ellos mismos no pueden verlo. Pero también nos enfrenta a una verdad incómoda. La bondad requiere coraje, y ese coraje puede venir con un precio alto. Ser bueno en un mundo imperfecto significa estar dispuesto a ser herido, a ser rechazado, a ser incomprendido. Es, en el fondo, un acto de fe. Dostoyevski no idealiza la bondad de Mishkin, la muestra con todas sus complicaciones y consecuencias, pero también nos recuerda que, a pesar de estas dificultades, la bondad sigue siendo una opción valiosa. No porque resuelva todos los problemas, sino porque, en un mundo donde el cinismo y la dureza son la norma, ser bueno es un acto de resistencia. Mishkin no cambia el mundo, pero su mera existencia desafía las reglas que lo rigen, y en eso hay un poder que no puede ser ignorado. En nuestra vida cotidiana, tal vez no enfrentemos las mismas tragedias épicas que Mishkin, pero sí nos encontramos con decisiones que nos ponen a prueba. Elegimos la facilidad del egoísmo o el riesgo de la compasión. Optamos por protegernos o por abrirnos, sabiendo que podríamos salir lastimados. Cada una de estas decisiones, por pequeña que parezca, tiene el potencial de definir no solo quiénes somos, sino también el tipo de mundo que estamos ayudando a construir. Al final de El idiota, Mishkin regresa al estado de fragilidad emocional y mental que marcó el inicio de su historia. Para muchos, esto podría parecer un fracaso, pero Dostoyevski nos invita a verlo de otra manera. Mishkin, aunque herido por el mundo, nunca renuncia a su bondad, y en eso quizás reside su mayor triunfo. No se trata de ganar o perder, sino de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando todo conspira para cambiarte. Así, El idiota no es solo una exploración de la relación entre bondad y vulnerabilidad. Es un recordatorio de que, a pesar de todo, ser bueno sigue siendo una elección que vale la pena. En un mundo caótico, donde el cinismo parece más seguro y la dureza más práctica, Mishkin nos recuerda que la bondad, aunque rara vez fácil, tiene un poder que trasciende el caos. Y tal vez, al final, ese sea el mayor regalo de Dostoyevski. La esperanza de que, incluso en las circunstancias más difíciles, ser bueno sigue siendo una posibilidad profundamente humana.